¿Alguna vez te preguntaste quién debería ser responsable cuando un coche autónomo toma una decisión fatal? ¿La compañía que lo diseñó, el algoritmo que decidió o acaso el conductor humano que iba dentro de ese coche? En un mundo donde las máquinas no solamente piensan, sino que ahora también actúan, las líneas entre la innovación y la responsabilidad legal se vuelven cada vez más borrosas. Soy Agustín Fernández y en este episodio nos sumergiremos en el corazón de un debate que no solamente redefine la ética en la era digital, sino que ahora también desafía nuestras leyes actuales. Exploraremos cómo la inteligencia artificial autónoma está forzando a abogados, legisladores y empresas a navegar un territorio inexplorado, donde cada decisión podría sentar precedentes para el futuro de la humanidad. La inteligencia artificial autónoma representa la cúspide de la innovación en el campo de la inteligencia artificial. A diferencia de otros sistemas de IA tradicionales que requieren instrucciones específicas para operar o dependen de la intervención humana para tomar decisiones, como ChatGPT, la IA autónoma puede aprender, adaptarse y tomar decisiones por sí misma, basándose en la información que recoge en tiempo real. Esta capacidad para operar independientemente sin una guía humana directa la distingue claramente y abre un mundo de posibilidades y, por supuesto, un conjunto único de desafíos legales y éticos. Pero veamos algunos ejemplos prácticos de la IA autónoma en acción. Por ejemplo, los coches autónomos son quizás el ejemplo más conocido de IA autónoma. Equipados con sensores y sistemas avanzados de procesamiento de datos, estos vehículos pueden navegar por las calles, reconocer obstáculos, adaptarse a las condiciones de tráfico y tomar decisiones en fracciones de segundos. La promesa es mejorar la seguridad y la eficiencia de transporte, pero también plantea preguntas sobre la responsabilidad en caso de accidentes. Particularmente Tesla ha estado en el centro de la innovación de vehículos autónomos, aspirando a alcanzar la autonomía de nivel 4, L4, con el despliegue de robotaxis para este 2024. Pero nivel 4, ¿qué es exactamente eso? Son niveles de autonomía vehicular definidos por la Sociedad de Ingenieros de Automoción, el SAE, que definen 5 tipos de niveles distintos según la autonomía del vehículo. En el nivel 0 no hay automatización. Por ejemplo, la mayoría de los vehículos antiguos que requieren que el conductor controle completamente el vehículo. El nivel 1 permite la asistencia al conductor en una tarea específica, como el control de crucero adaptativo, que ajusta la velocidad del vehículo para mantener una distancia segura con el coche de adelante. El nivel 2, la automatización parcial, por ejemplo Tesla Autopilot, que puede controlar la dirección y la velocidad del vehículo, pero requiere que el conductor permanezca atento y listo para tomar el control en cualquier momento. Luego tenemos el nivel 3, una automatización condicional. Por ejemplo, Audi, particularmente Audi A8, ha utilizado un sistema llamado Traffic Jam Pilot que puede manejar ciertas situaciones de conducción por sí mismo, pero aún requiere que el conductor intervenga cuando el sistema lo solicita, que es notablemente más avanzado que el sistema de Tesla Autopilot. Y luego tenemos el nivel 4, la alta automatización. La autonomía de nivel 4 o High Driving Automation se refiere a vehículos que pueden operar de manera autónoma en la mayoría de las situaciones sin intervención humana alguna. A diferencia de los niveles inferiores, en el nivel 4 el sistema puede manejar la conducción incluso si hay un fallo del sistema, pero con limitaciones geográficas, llamado geofencing. Esto significa que aunque no requieren de intervención humana en la mayoría de los casos, su operación autónoma está limitada a áreas específicas como entornos urbanos. Y por último tenemos la automatización de nivel 5. El vehículo puede manejar todas las condiciones de conducción sin necesidad del conductor humano en ningún momento. Y si bien Tesla ha enfrentado desafíos para desarrollar y desplegar robotaxis con un nivel 4 de autonomía a gran escala, la compañía tiene la intención de superar estos obstáculos a través de mejoras continuas y sobre todo actualizaciones de su software de conducción autónoma llamado Full Self-Driving o FSD. En el sector de la salud, los robots autónomos están transformando el cuidado de pacientes, desde realizar cirugías con precisión milimétrica hasta monitorizar el estado de salud de los pacientes y administrar tratamientos. Estos sistemas de inteligencia artificial tienen el potencial de ofrecer atención personalizada por un lado, pero también de alta calidad 24/7. A continuación podremos ver algunos ejemplos. Robots de desinfección UV. Autónomos en su operación, estos robots navegan por las instalaciones sanitarias desinfectando superficies con luz ultravioleta, lo cual es esencial para mantener un ambiente estéril y seguro para pacientes y también personal. Apoyo en la lectura de imágenes radiológicas mediante inteligencia artificial. Algoritmos de inteligencia artificial están ayudando a los radiólogos a leer imágenes más rápidamente y con mayor precisión, actuando como un segundo par de ojos que puede señalar áreas de interés o hallazgos incidentales que podrían haberse pasado por alto, mejorando la precisión diagnóstica en pacientes con esclerosis múltiple en un 44% y reduciendo además los tiempos de lectura. También existen inteligencias artificiales que están colaborando multidisciplinariamente en el cuidado del cáncer.
La IA puede integrar información de diferentes dominios clínicos como radiología, patología, sistemas de registros electrónicos de salud e incluso genómica, proporcionando una vista clara e intuitiva del estado de la enfermedad del paciente. Esto asiste a los equipos tumorales multidisciplinarios en la toma de decisiones de tratamiento informados y oportunas. Bien, pasemos ahora con la parte normativa de toda esta temática. Hay fundamentalmente dos normativas que deben tener en cuenta. Por un lado, la Ley de Inteligencia Artificial, o el famoso AI Act de la UE, del cual hemos hablado en un video dedicado en este canal, cuyo objetivo principal es regular el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea para asegurar sistemas de inteligencia artificial seguros, transparentes y sobre todo no discriminatorios. Por otro lado, tenemos a la Directiva de Responsabilidad Civil por Inteligencia Artificial, o el AI Liability Directive, cuyo propósito es mejorar el funcionamiento del mercado interno, estableciendo reglas uniformes para la responsabilidad civil no contractual por daños causados con la participación de sistemas de inteligencia artificial. Y aquí me quiero detener un momento. Aquí hay un tema central que se llama el efecto caja negra, es decir, la directiva aborda dificultades de prueba relacionadas con inteligencias artificiales como la complejidad, autonomía y opacidad, que pueden dificultar para las víctimas la identificación del responsable y la prueba de los requisitos para una reclamación de responsabilidad exitosa. Tanto uno como otra normativa son partes de un paquete de medidas destinadas a apoyar el despliegue de la inteligencia artificial, sobre todo en Europa, fundamentando la excelencia y confianza de esta tecnología. Este paquete, por supuesto, va a incluir una propuesta legislativa que establece reglas horizontales sobre sistemas de inteligencia artificial, una revisión de las reglas de seguridad de productos sectoriales y normas de la Unión Europea para abordar cuestiones de responsabilidad específicas relacionadas con estos sistemas nuevos de inteligencia artificial. Tampoco podemos dejar de mencionar la definición de inteligencia artificial que hoy está aceptada en la Unión Europea, promulgada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, la OCDE, que amplía el alcance de lo que se considera un sistema de IA para incluir entornos virtuales como por ejemplo metaversos. Este enfoque amplio es crucial para abarcar la vasta gama de aplicaciones y sistemas que la tecnología puede tomar. El AI Act también aborda lo que se conoce como IA generativa, por ejemplo ChatGPT, estableciendo requisitos específicos para estos modelos, incluida la clasificación de aquellos con riesgo sistémico y la obligación de los proveedores de cumplir con ciertos procedimientos y obligaciones específicas. Los modelos de propósito general de IA que permiten o presenten riesgos sistémicos tendrán que someterse a evaluaciones detalladas, específicas y además reportar incidentes serios a la Comisión Europea directamente. Por otro lado, como hemos dicho, tenemos la propuesta directiva para adaptar las normas de responsabilidad extracontractual en la inteligencia artificial, es decir, el AI Liability Directive de la Comisión Europea. Esto representa un esfuerzo significativo para abordar desafíos legales planteados por sistemas de inteligencia artificial. Esta propuesta básicamente tiene como objetivo mejorar el funcionamiento del mercado interno, como hemos dicho, estableciendo reglas uniformes para ciertos aspectos de responsabilidad civil no contractual por daños causados con la participación de sistemas de inteligencia artificial. Se enfoca en las dificultades específicas de prueba vinculadas con inteligencia artificial y asegura de esta manera que las reclamaciones justificadas no se vean obstaculizadas. En respuesta a los desafíos identificados como la complejidad, autonomía y opacidad de los sistemas de inteligencia artificial, conocidos como el efecto de caja negra, que pueden dificultar o incluso encarecer para las víctimas la identificación del responsable y la prueba de los requisitos para una reclamación de responsabilidad exitosa. Imaginemos un coche que tiene una resolución fatal y lamentablemente fallece una persona dentro de dicho coche. La propuesta introduce medidas para facilitar estas reclamaciones. Esto incluye, por ejemplo, la presunción de causalidad, que busca facilitar la prueba del nexo causal entre el daño y el acto generado por la inteligencia artificial. Además, permite que los tribunales ordenen la revelación de pruebas relacionadas con el daño generado por sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, marcando un avance significativo para los afectados por estos sistemas. La evolución hacia la conducción autónoma ha llevado a varios incidentes que han planteado preguntas sobre la responsabilidad legal. Los sistemas de conducción autónoma, como por ejemplo el autopilot de Tesla, ha estado implicado en varios accidentes, algunos de los cuales han resultado lamentablemente fatales. Estos incidentes han generado debates sobre quién es el responsable cuando un vehículo autónomo está involucrado en un accidente: el fabricante del vehículo, el desarrollador de software o el conductor humano. En un caso destacado que involucró a Micah Lee, cuyo Tesla Model 3 se desvió repentinamente de una autopista y chocó contra una palmera incendiándose, la demanda alegaba que si el autopilot y las características de seguridad activa hubieran funcionado correctamente, se podría haber evitado la lamentable muerte de la señorita Lee. Sin embargo, Tesla argumentó que Lee había consumido alcohol antes de conducir y planteó dudas si el autopilot estaría activado en el momento del accidente.
Finalmente el jurado decidió que el vehículo no tenía un defecto de fabricación, sino que sobre todo la responsabilidad recaía en el conductor, ya que había utilizado esta tecnología avanzada dándole un mal uso. Este tipo de casos destaca una tendencia emergente en la jurisprudencia relacionada con la tecnología de conducción autónoma, la inclinación de los jurados a considerar la responsabilidad del conductor incluso cuando están involucradas tecnologías avanzadas como el autopilot. A pesar de los niveles que sugieren una capacidad de conducción completamente autónoma, los jurados han reconocido las advertencias de Tesla de que estos sistemas, independientemente del nivel de autonomía e integridad que posean, requieren la supervisión constante por parte del conductor. La resolución de estos casos no solamente afecta a Tesla, sino que también establece un precedente importante para la industria automotriz. La tecnología de IA, si bien es buena, necesita continuar avanzando a medida que también la normativa necesita seguir avanzando. Los desafíos legales y éticos que deben ser abordados se subrayan con la necesidad de una regulación y un marco legal que evoluciona al mismo ritmo que la innovación tecnológica. La cadena de responsabilidad en el contexto de los vehículos autónomos incluye fabricantes, desarrolladores de software, conductores y en ciertos casos hasta terceros que modifican los vehículos después de la venta. Tradicionalmente, la ley de responsabilidad de productos juega un papel crucial al determinar quién es el responsable de los daños causados por un producto defectuoso. Quizás una posible solución podría darse a través de las interfaces interactivas que facilitan acuerdos legales, es decir, términos y condiciones entre el conductor y el fabricante. Imaginemos el usuario o el conductor y Tesla, sobre todo luego de la compra del vehículo al momento de arrancarlo. Este consentimiento representa una vía potencial para clarificar la responsabilidad, pero más que clarificación, en mi opinión personal, es una limitación de la responsabilidad por parte de la empresa a través del consentimiento informado. Entonces, ¿es esta la solución? No, la limitación de responsabilidad por parte de la empresa es simplemente eso, es una manera en que la empresa pueda defenderse frente a situaciones, pero no es una solución real. Esto se debe a la falta de una normativa aplicable específicamente, lo que nosotros denominamos una normativa aplicable ad hoc. Lo más importante en este momento es establecer un marco legislativo claro que proteja intereses de usuarios y no solo sentar las bases en términos y condiciones que excluyan una responsabilidad empresarial. Tampoco podemos dejar de lado las profundas implicaciones éticas y sociales que emergen al delegar decisiones críticas a las máquinas. La autonomía tecnológica plantea cuestiones fundamentales sobre privacidad, consentimiento y transparencia, desafiando nuestros principios éticos y sobre todo la protección de los derechos fundamentales. Quizás una de las principales preocupaciones éticas asociada con la IA y que lo hemos abordado de manera bastante holgada dentro de este canal a través de diferentes entrevistas, es su impacto con la privacidad. La recopilación y el análisis de grandes volúmenes de datos por sistemas de IA plantea serias preocupaciones sobre lo que es la privacidad y sobre todo el consentimiento. La transparencia en cómo se recopilan, utilizan y comparten estos datos es esencial para salvaguardar la privacidad individual. Regulaciones como por ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea establece un marco del manejo ético de estos datos personales, pero lamentablemente la evolución constante de la tecnología, especialmente en IA, requiere una revisión continua de este tipo de normativas para que no se quede atrás en el tiempo. El uso de la IA en toma de decisiones puede perpetuar o incluso exacerbar desigualdades existentes si no se gestiona cuidadosamente. Algoritmos entrenados con datos históricos pueden replicar y amplificar sesgos involuntarios, por ejemplo discriminación. Es crucial implementar prácticas de desarrollo de IA que incluyan revisión y corrección de sesgos, así como establecimientos de principios éticos claros que guíen a la creación y aplicación de estas tecnologías. Otro riesgo es que la posibilidad de la IA alcance una inteligencia incomparable o superior a la humana. Esto plantea preguntas fundamentales sobre la supervivencia y el bienestar del humano. Es importante desarrollar sistemas de IA amigables que incorporen valores y objetivos humanos y establecer salvaguardas para prevenir escenarios en los que la IA actúe de manera perjudicial hacia la humanidad. Imaginemos un ChatGPT que trabaje de manera perjudicial para la humanidad, sería catastrófico, con lo cual es fundamental, sobre todo a las empresas, hoy que estamos a tiempo, de prevenirlo a través de muchísimas salvaguardas, a través de normativa clara y aplicable y a través sobre todo de un software complejo que pueda y permita esta protección por parte de los humanos hacia lo que es su propia humanidad. Todos estos temas que he comentado son propios de la comunidad internacional que ya está estableciendo principios y pautas éticas para el desarrollo de la IA. Grupos de expertos, como por ejemplo el Grupo de Expertos de Alto Nivel de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, se llama de esa manera, han delineado criterios para la confiabilidad de la IA
incluyendo la beneficencia, la maleficencia, la autonomía, justicia y explicabilidad. Estos principios buscan asegurar que la IA se desarrolle de manera que beneficie a la sociedad, mientras minimiza riesgos potenciales. Volviendo al tema de la IA autónoma, esta presenta desafíos únicos que los marcos legales existentes, desde ya les aviso, no pueden abordar adecuadamente. Estos desafíos incluyen, pero no se limitan, a cuestiones de responsabilidad en situaciones donde las decisiones tomadas por sistemas de IA resultan en daños, como la garantía de que estos sistemas operen de manera ética y transparente. La propia naturaleza del efecto caja negra de muchos algoritmos de IA, donde los procesos de toma de decisiones no son fácilmente interpretables por humanos, complica aún más estos desafíos, y es por eso que necesitamos una normativa aplicable ad hoc. Pero entonces, ¿cómo se puede establecer una legislación efectiva en este campo si es tan complejo? Bueno, por un lado, se necesita un establecimiento de estándares internacionales, es decir, los esfuerzos internacionales deben centrarse en el desarrollo de estándares globales para que la IA que promuevan sea armonizada y sobre todo permita la interoperabilidad de los sistemas de IA a nivel mundial. Estos estándares podrían abordar aspectos como la gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica, lo que facilitaría el cumplimiento de los requisitos globales emergentes y sobre todo en función de todo el mundo, porque la utilización de una inteligencia artificial es algo que se permite a escala global, con lo cual necesariamente tenemos que pensar en términos globales y no regionales y mucho menos locales o nacionales. Por otro lado, una colaboración activa entre sectores, es decir, una colaboración entre gobiernos, la industria en inteligencia artificial, organizaciones internacionales y sociedad civil en general. Esto es fundamental para desarrollar marcos legales que sean efectivos y sobre todo equitativos. También deberíamos pensar en un enfoque basado en riesgos, es decir, asegurar y adoptar un enfoque en donde la IA se establezca y clasifique según diferentes tipos de riesgos. Esto permitiría un equilibrio entre promover la innovación y, por el otro lado, asegurar la seguridad y derechos de los individuos. Y por último, me gustaría agregar un enfoque específico por sector, porque es muy diferente pensar en una IA del sector financiero, de una IA del sector de salud, de una IA del sector automotriz. Entonces, la regulación sectorial debería garantizar la continuidad y al mismo tiempo tener en cuenta el uso creciente de la IA y las aplicabilidades específicas para dicho sector. Antes de concluir, es importante destacar algunas consideraciones. Por un lado, el campo de la inteligencia artificial autónoma y su regulación legal está en constante evolución, como hemos visto. Nos encontramos en un verdadero punto de inflexión histórico. Las definiciones normativas y desafíos éticos que hemos discutido hoy representan un panorama actual que sin duda seguirá cambiando a medida que la tecnología avance y nuestra comprensión de sus implicaciones se profundice. Por último, comentarles que este video busca proporcionar una visión general y sobre todo fomentar la reflexión de estos temas críticos que son muy pero muy interesantes. Como siempre les digo, busquen, investiguen, no se queden con lo que una persona puede explicarles. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido, que es lo más importante, y nos vemos en la próxima. Un abrazo.